Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Más Biblia Menos Yo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. No sé si pasa en tu iglesia, pero al menos aquí en la Ciudad de México no podemos hacer eventos masivos, por lo cual los cultos se están transmitiendo en línea. Pero lo que pasa a veces en las personas es que como no estamos tan cerca, llega a nosotros a veces quizá un alejamiento de Dios. Y de eso se trata el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el enfriamiento espiritual. ¡Comenzamos! Cuando tenemos un encuentro con Cristo, por lo regular nosotros queremos hacer su voluntad, ¿no? Y es que entra a nosotros un amor y un querer de hacer lo que Él nos pide. Queremos conocer cuál es su voluntad para nosotros ir y hacerlo. Pero a veces hay personas que conociendo la voluntad de Dios y conociendo la plenitud y la paz que puedes hallar en Jesús, se alejan de Dios, ¿no? Y no sabemos realmente por qué es que nos pasa esto. Quizás tú estás en un punto en el que vas a la iglesia cada 8 días, cada domingo, cada sábado, etc. Pero dentro de ti no hay ese amor o esa pasión por conocer de Dios cada día como lo había antes. A eso es a lo que le llamamos enfriamiento espiritual. Bueno, anciano, para que identifiquemos si estamos en un enfriamiento espiritual o no, ¿podría decirnos cuáles son los síntomas de un enfriamiento espiritual? Bueno, los primeros síntomas de un enfriamiento espiritual pues es precisamente alejarse de una vida devocional. Cuando nosotros nos demos cuenta que nos estamos alejando del tiempo de oración, del tiempo de ayuno, de buscar de la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia, es cuando viene el enfriamiento espiritual. No necesitamos como mucha ciencia para reconocer que estamos enfriándonos, simplemente con el hecho de ver que ya no le estamos dedicando el tiempo, o el tiempo que le dedicamos sentimos que no es satisfactorio, no nos llena el tiempo que estamos en la presencia de Dios. Es porque ya algo en nuestra vida, en nuestro corazón está sucediendo que está provocando que ya no tengamos ese encuentro con Dios, que ya no estemos llenos de la presencia de Dios, y empezamos entonces a desviar nuestra atención hacia otras cosas, a otras situaciones, a ver las noticias, a ver la situación del mundo, y dejamos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración a un lado, o lo vamos minimizando, va siendo cada vez menos este tiempo de comunión con Dios. Hoy estamos pasando por tiempos difíciles debido a la pandemia que se ha extendido en el mundo. Y estoy segura que hoy tú ves las noticias más a menudo de lo que lo hacías antes. Y es lógico por la situación en que vivimos. Pero quiero recordarte que nuestra vida espiritual depende de lo que tú nutres tu mente. Así que te invito a analizar, ¿qué estás viendo más? ¿Los medios o le estás dedicando tiempo al que tiene el control de todo? En cuanto a este tema, hay a veces que en nuestra vida suceden problemas. Así que tendemos a alejarnos de Dios, y por lo tanto sentimos ese sentimiento o tenemos ese de decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Así que nuestra siguiente pregunta es: ¿por qué llega el enfriamiento espiritual? El enfriamiento espiritual puede llegar a nuestras vidas porque descuidamos nuestra comunión con Dios, en primera. En segunda, probablemente hayamos hecho una petición que no se nos fue concedida, y eso es lo que provoca que nos alejemos un poquito, porque creemos que a Dios no le interesa mucho cumplir nuestros deseos, que muchas de las veces pueden ser caprichos en nuestra vida, y por eso tenemos que tener bien claro qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Otra de las razones por las que llega el enfriamiento espiritual puede ser por los afanes, por estar en nuestras actividades, dedicarles mucho tiempo a nuestras actividades y descuidar el área espiritual, descuidar esa área importante que es alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, estar en tiempo de comunión con Dios, orar y recibir enseñanza y guía del Espíritu Santo a nuestras vidas. Es importante que no perdamos de vista estas situaciones para que entonces podamos nosotros
reconocer cuando hay un enfriamiento espiritual o las características de cuando estamos llegando a esta parte de alejarnos de Dios. Bueno, y cuando ya identificaste que estás alejado de Dios y que tienes un enfriamiento espiritual, ¿qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, de eso se trata nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo puedo salir del enfriamiento espiritual? Para salir del enfriamiento espiritual, lo primero que debemos de hacer es reconocer que tenemos un problema, reconocer que estamos alejados de Dios y tener el anhelo y el deseo de regresar nuevamente a una comunión con Dios. Es importante que busquemos la ayuda de nuestros guías espirituales, de nuestro pastor, de nuestros líderes espirituales, aquellos que nos están enseñando o que enseñan en nuestra iglesia o en donde tú te congregues, porque puede haber un problema aquí de opresión. Puede haber algo que tú necesites apoyo en oración. Probablemente puedan estar intercediendo por ti para que puedas salir de este estado. Es importante que aprendamos también que para salir del enfriamiento espiritual, pues tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que aprender a buscar de la presencia de Dios, a tener un anhelo y un deseo y pedirle a Dios nuevamente ese avivamiento en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nos podamos acercar nuevamente, para que cuando nosotros leamos la Biblia, oremos, tengamos esa comunión con Dios, nos sintamos plenos. Es importante ser sinceros delante de Dios. No podemos ir buscando la ayuda de Dios si no reconocemos primero que tenemos una necesidad de Él. Yo tengo que creer firmemente mi necesidad de Dios para entonces empezar a buscar la reconciliación, a buscar nuevamente el poder unirme nuevamente en oración a Dios y entonces sentirme pleno, sentir avivado, buscar a personas también es importante, buscar a personas que se encuentren avivadas. Esto es importante porque las personas que viven una vida espiritual son como libros abiertos, se nota, se les ve en su semblante, cuando hablan, cuando caminan. Acercarnos con esas personas es como, más o menos es como cuando vamos a la escuela y tú sabes cuáles son los aplicados del salón y cuáles son los que nada más van a hacer desastre, ¿verdad? Y si yo quiero sacar buenas calificaciones, pues obvio tengo que juntarme con las personas que se sientan en los primeros lugares, los que entregan sus tareas. Y lo mismo, para yo salir del enfriamiento espiritual, tengo que acercarme con personas que estén constantemente en oración, en la búsqueda de Dios y que estén sirviendo en la iglesia. Cuando una persona está realmente entregada a Dios, se le nota por sus actitudes, por su modo de hablar, por la manera en la cual se dirige hacia los demás. Pero cuando no, es notablemente en su ser que demuestre... ya me equivoqué. Ay, se me fue. ¿Corte o otra vez? No, otra vez, en una sola. 1, 2... Cuando una persona está entregada realmente a Dios, se le nota por sus actitudes, por su manera de actuar, por su manera de pensar, por la manera de dirigirse a los demás. Pero cuando no, lo primerito que viene a su corazón es desilusión en las circunstancias difíciles. Bueno, nuestra pregunta sería en cuanto a cuando perdemos nuestro primer amor. ¿Cómo mantener mi primer amor aún en momentos difíciles? Muy buena pregunta. Para mantener nuestro primer amor, es importante no olvidar de dónde Dios nos ha traído. Es importante no olvidar de dónde Dios nos ha sacado y las bendiciones y promesas que tenemos de parte de Dios. Es importante que cada uno de nosotros aprendamos y conozcamos nuestra posición delante de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos del Rey, nosotros tenemos una posición delante del reino de Dios y es importante que no olvidemos esta posición. Es como decir, por ejemplo, los reyes de Inglaterra, ¿no?
decir que los príncipes se olvidan de su posición. Por supuesto que no, a lo mejor pueden hacer y pueden deshacer y vemos muchas noticias acerca de los príncipes, pero ellos no olvidan la posición que tienen. Ellos saben que ellos tienen un nivel de realeza. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros podemos a veces tropezar, podemos nosotros equivocarnos, pero no debemos de olvidar que somos hijos del Rey y que tenemos que ajustarnos a las normas espirituales, a las cosas que Dios quiere para nosotros y poder entonces caminar en cuanto al propósito de Dios. En cuanto tú aprendas a caminar en el propósito de Dios, vas a poder entonces mantener tu primer amor. La verdad es que es hermoso estar en el primer amor, es hermoso mantenerse fiel a las promesas que Dios tiene para nosotros, es maravilloso saber y conocer nuestra identidad como hijos de Dios. La fe sincera también requiere paciencia para esperar en los tiempos de Dios. Asimismo, valentía para hacer lo que Dios nos pide. También tenemos que tener tiempo para estudiar la palabra de Dios y saber realmente quién es Dios. Si no estamos dispuestos a cultivar nuestra fe, seguramente vamos a perderla. En este tiempo de cuarentena, ¿qué hábitos necesitamos poner en práctica para no perder la fe? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es retomar nuestras actividades espirituales. Yo sé que es un poco complicado estando en casa, o por lo menos a mí se me complica de repente sentirme como encerrado, como no poder salir o no tener esa libertad, y no porque nos los prohíban al 100% aquí en la Ciudad de México, sino simplemente por precaución, por recomendación de las autoridades. Entonces lo primero que tengo que hacer es no creer que estoy en un tiempo de vacaciones, que puedo estar durmiendo todo el día. Entonces pararnos tempranito, leer nuestra Biblia, tener tiempo devocional de oración. En estos días que estamos en casa, regularmente a muchos nos da por estar comiendo. La realidad es que tampoco debemos de estar comiendo por ansiedad. Tenemos que practicar el ayuno, mis hermanos. Tenemos que aprender a tener tiempos de devocionales, tiempos de oración, tiempos de meditación en la palabra de Dios y sobre todo seguir las indicaciones de nuestras autoridades, en este caso de nuestros pastores. Si es que vamos a tomar los cultos por vía en línea, por medio de YouTube, de Facebook o de las redes sociales, pues que en ese tiempo nos dediquemos a escuchar el culto, que no nos distraigamos, que no estemos entrando y saliendo, sino que tengamos también esa convicción de poder recibir, por ejemplo, en nuestra congregación, los tiempos de células. Si uno tiene la oportunidad de ir a las casas de oración, pues sí, y si no en su casa, pero dedicar ese tiempo solamente, exclusivamente a estar escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales de nuestras autoridades espirituales y pues bueno, ejercitarnos en todas las disciplinas que hemos aprendido, lectura bíblica, ayuno, oración, estar buscando de la presencia de Dios continuamente y bueno, no caer en depresión, no caer en tristeza, sino al contrario, estar gozosos y saber que tenemos un Dios que nos respalda, que nos bendice y que este tiempo de crisis nos puede ayudar en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo en lo personal, en reflexionar acerca de cómo estamos caminando en la palabra de Dios. Así es que tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer y bueno, yo por mi parte es todo. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, esperemos les haya gustado el programa, no olviden compartirlo, denle campanita, suscríbanse a nuestro canal, denle like, síganos en nuestras redes sociales y no olviden que estamos transmitiendo nuestros cultos dominicales vía internet y así como las reuniones celulares. No se olviden de seguirnos, nos vemos.